En esta ocasión les quiero compartir algunas cosas curiosas que están pasando con las personas y que tiene relación con los ángeles caídos, los demonios. Espero dar un poco de explicación a estos temas paranormales. El vídeo se llama 6 historias reales de universos paralelos. Me complace presentarles el capítulo número 9 de Universos Paralelos Radio, en el cual podrán encontrar 6 increíbles historias. Mi nombre es Alex Domínguez, y a continuación les compartiré mi historia. Corría el año 2000, y yo era uno de los tantos estudiantes que trabajamos por la noche para poder costearnos los estudios. Actualmente radico en Tijuana en Boulevard 2000, pero en la época del suceso vivía en la ciudad de Culiacán. Vivía con mi mamá Laura en la colonia Lomitas, y todos los días me iba en el último camión al centro, pues en mi trabajo entraba a las 10 de la noche. Trabajaba en un hotel muy elegante, en dicho empleo tenía un mes y no veía la hora de renunciar, porque desde siempre se han contado muchas historias de sucesos extraños o fantasmas. Total que una madrugada escuché un ruido muy extraño en el segundo piso, así que rápidamente me dirigí al elevador, pero por motivos desconocidos el ascensor no funcionó. Ante dicha situación opté por usar las escaleras, pero al llegar allí no había nada. Todos los huéspedes al parecer se encontraban dormidos, como si no hubieran escuchado el tremendo ruido. Enseguida fui al elevador, no sé por qué fui pues ya sabía que no estaba funcionando, pero en fin entré y para mi sorpresa ya funcionó. Total que le puse el piso 1 y al bajar del elevador, me percaté que estaba en el mismo piso anterior, es decir, aún estaba en el piso número 2. No le di importancia y mejor bajé por las escaleras, pero allí me llevé el susto de mi vida, pues al bajar llegué nuevamente al segundo piso. Es como si estuviera en un bucle, no sabía cómo reaccionar y enseguida el miedo se apoderó de mí. Solo tenía 17 años y no sabía qué hacer, les juro que del miedo hasta las lágrimas se me salieron. Creí que no saldría con vida, y en lo único que pensaba era en mi madre, pues si me llegara a pasar algo, ella se quedaría completamente sola. Tenía ganas de marcarle por teléfono, pero la hora me detuvo pues no quería asustarla. Minutos después, continuaba en ese piso y mi teléfono empezó a sonar, y mi susto fue aún mayor, pues era mi mamá preguntándome dónde estaba, pues ya eran las 8 de la mañana y yo siempre llegaba a casa a las 7:30. Enseguida miré el reloj y me quedé bastante sorprendido, pues efectivamente eran las 8, pero actué normal y no le conté nada, y mientras hablaba con ella, bajé las escaleras y por fin llegué al piso número 1, y el compañero que me debía cubrir ya se encontraba en su área. Ese mismo día renuncié a ese empleo, y jamás conté nada del terror que pasé. ¿Qué le pasó a Alex? Ese alguien es un espíritu. Lo volvía al segundo piso para que volviera a repetir la bajada. Yo creo que los demonios tienen conocimientos para manipular el espacio y el tiempo y así transferirlo de un lugar a otro. A menos que sea tecnología futurista, una persona podría también poner tecnología en las escaleras para que volviera al mismo piso. Otra forma en que pueden hacer esto, es transportarla al pasado y así volvería a comenzar en el segundo piso, pero creo que esto segundo no fue lo que pasó aquí, porque el tiempo sí transcurrió, pero tuvo que repetir varias veces el bajar las escaleras. Este tipo de trucos están haciendo los demonios para crear confusión entre la humanidad, con el fin de olvidarse de Dios. Cualquier cosa que nos distrae nos hace poco a poco olvidarnos de Dios. Si somos distraídos entonces no buscaríamos a Dios, y entonces estaríamos perdidos y alejados de Dios, por esto podríamos perder la salvación. Veamos el siguiente relato. Mi nombre es Dani Torres, y a continuación les compartiré mi historia. Actualmente tengo 25 años de edad, y desde hace 7 años mi vida se ha ido en picada, apenas me recupero y días después me vuelvo a sentir mal. Quiero recalcar que soy muy devoto de Dios, y siempre hago oración antes de dormir. Lo verdaderamente extraño por así mencionarlo, es que en varias ocasiones he pedido volver al 2014 pues esa es mi época más anhelada, y para mi sorpresa un día se me concedió. Todo comenzó una noche cualquiera, recuerdo que estaba pidiéndole a Dios volver a esa época, pues anhelaba estar en ella una vez más. Cabe aclarar que en ese año en específico, me encontraba en Estados Unidos, total que una noche me fui a dormir y cuando desperté, sin más estaba en el año 2014. No sé por qué me vi a mí mismo y me percaté que de nuevo era delgado, además vi un gran árbol que se veía desde mi ventana y que actualmente ya no existe. Lo más sorprendente, es que estaba en Estados Unidos como ya les mencioné, y la casa de mis padres está en México.
Desde mi recámara me cuestioné lo que estaba ocurriendo, y así continué aproximadamente 3 minutos viendo que todo era como lo recordaba. Pero en ese momento, llegó a mí una chispa de realidad y me angustié bastante, pues no estaba en mi época, y de un momento a otro empecé a flotar y mi cuerpo fue lanzado hacia la pared. En eso miré que se destruyeron como 10 paredes frente a mí, y de una salí en un lugar oscuro donde solo había un remolino que apenas podía ver. Vi cómo me succionó, y en eso ya me encontraba en mi realidad, pero al parecer solo estaba mi alma flotando en el cielo donde me dejó el remolino después de haberme expulsado. Desde arriba podía ver la camioneta de mi hermana, y todo lo que recordaba. En instantes mi alma caminó hacia la casa y me pude ver intentando despertar, pero no lo conseguía a pesar de esforzarme demasiado. Para mi buena suerte, minutos después logré entrar en mi propio cuerpo, y de una ya desperté. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué es lo que realmente pasó. ¿Habré viajado al pasado, o fui a un universo paralelo? Me gustaría que alguien me diera una explicación, o su opinión personal de qué es lo que pudo haber pasado. En mi opinión sí fue al pasado tal cual él lo dice en el vídeo. ¿Cómo pudo ir? Podría haberlo enviado Dios al pasado, pero yo no le veo algún propósito para enviarlo. Lo que sí creo, es que él fue enviado por algún espíritu, y así concederle su deseo. Hay una corriente que enseña a personas que si tú practicas o estudias cosas esotéricas, vibraciones, respiración controlada, meditación y otras cosas, tú podrás hacer todas las cosas por ti mismo. El peligro de todo eso es que te distrae y te entretiene para que ya no necesites ni busques más a Dios, porque si tú mismo puedes hacer todas esas cosas, pensarás que no necesitas a Dios, pero entonces podemos perder la salvación. ¿Por qué perderíamos la salvación? Porque unirse a los demonios, o practicar y aprender cosas que vienen de los demonios, eso es rebelión. Muchos que aprenden estas cosas, después se creen iguales a Dios, o se creen superiores a Dios, o creen que ya no necesitan a Dios. Lo que enseñan los demonios son trampas para nosotros. Dios va a juzgar y a castigar por rebelarse contra Él, nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Si perdemos el tiempo con enseñanzas y prácticas vanas, de demonios, seremos presos de los demonios. Yo he escuchado varios testimonios de personas que viajan al pasado y al futuro por las tecnologías o por los demonios que los transfieren, pero todo esto es para engañar y alejar a las personas de Dios. Muchas de estas personas no regresan creyendo más en Dios, sino todo lo contrario, creen menos en Dios, o creen que llegarán a ser igual a Dios. Veamos el siguiente relato. Mi nombre es Caroline, y a continuación les contaré una de mis historias. Mirando uno de tus videos, recordé algo parecido que me pasó en enero de este año. Recuerdo que estaba con mi mamá en la cocina, y ella como de costumbre me preguntó la hora. Miré el reloj de la cocina y le dije que eran las 12 del mediodía. Cabe mencionar que miré el reloj de la cocina y posteriormente también el de pulsera que tengo. Ella se puso muy contenta, y me dijo que tendríamos más tiempo para preparar el almuerzo. Pasaron algunos minutos, y nuevamente me volvió a preguntar la hora. Mi mamá es una persona que controla mucho el tiempo, pues desde que recuerdo siempre me anda preguntando la hora. Total que le respondí que eran las 12:15. Ella me dijo que nos apresuráramos para hacer de almorzar, y sin más decidimos el almuerzo que haríamos. Cabe mencionar que dejamos todo cocinando mientras conversábamos un poco, pero mi mamá volvió a preguntarme la hora y miré ambos relojes, pues estaba bastante confundida porque nuevamente eran las 12:15. La verdad no sé qué es lo que realmente pasó, pues al parecer el tiempo no transcurrió en todo el rato que hicimos el almuerzo. Los demonios pueden hacer detener el tiempo por completo, y también pueden transferir a las personas al pasado para volver a comenzar, pero al hacer esto tendrían que volver a cocinar, lo cual no pasó en esta situación. Más bien parece que les hizo detener el tiempo, justo como le pareció a la persona. Los demonios son buenos en estas áreas de cómo controlar el tiempo y el espacio. Para mí es claro que los demonios quieren crear confusión, distracción, y con esto crean atracción a estos temas y distracción hacia Dios, ya que los demonios están interesados en que se hable de los extraterrestres, demonios, y que todos estén enfocados en los extraterrestres. De esta manera todos se olvidarán y menospreciarán las cosas de Dios y de Jesucristo, y todo esto es una trampa para nosotros, así que tengamos cuidado en lo que creemos y tengamos cuidado de las corrientes que estamos siguiendo. Veamos el siguiente relato. Mi nombre es Dunia, y esta es mi historia. A mí me han sucedido varias cosas extrañas a lo largo de mi vida. Una de ellas es la siguiente. Varias veces al año tengo que limpiar la regadera del baño,
ya que se forma sarro en los huecos de la misma y eso hace que se tape. En uno de esos días, me dispuse a hacerlo y lo hago con un alfiler de cabeza grande para que me sea más fácil. Tengo que estar con la cabeza hacia arriba para poder ver bien cada hueco y así poder destaparlo. Era un día muy soleado y había suficiente luz, así que sin más empecé a hacerlo. En ese momento ya había destapado varios, y cuando procedía a sacar el alfiler de uno de ellos, escuché que tocaron la puerta de mi casa. La verdad me sentí un poco incómoda, debido a que no es fácil introducir el alfiler en los huecos y no quería volver a repetir el trabajo. Pensé dejarlo presionado allí e ir a abrir la puerta, pero el alfiler se desprendió y se cayó a la pila del baño, haciendo un ruido donde cayó. Cabe aclarar que pude verlo desprendiéndose y cayendo, y posteriormente oí el ruido al caer, total que no le di importancia y fui a abrir. Una vez que volví al baño, de inmediato empecé a buscarlo en la pila, pero no lo encontré. Busqué bastante bien, y para mi asombro no logré encontrar absolutamente nada. Busqué bastante, y cuando me di por vencida, volví hacia una mesita que tengo en el baño, y ahí estaba el alfiler. Quedé muy extrañada de verlo ahí, porque yo lo miré caer y sonar cuando cayó en la pila. Sé que lo que vi fue bastante nítido, como para no creer que algo fuera de lo normal sucedió. Los demonios pueden mover los objetos de un lado a otro, esto parece sencillo pero ellos podrían mover cosas imposibles para los hombres. También pudieron haber cambiado el pasado de Dunia donde a ella no se le cae el alfiler y en vez de caerse ella misma pone el alfiler en el mueble, pero lo más probable que pasó, es la primera opción, que los demonios, o una persona con tecnología futurista cambió el lugar del alfiler. Yo miro que los demonios hacen esto, con estas cosas están distrayendo a muchos, con estas historias crean atracción y fascinación en las personas, muchas personas son atrapadas con estos temas, y muchos ahora creen que vivimos una simulación como en Matrix. Todo esto es una trampa para nosotros, necesitamos entender y darnos cuenta que son los demonios los que hacen todo esto para engañarnos, para enredarnos en sus palabras mentirosas. Despertemos ahora o seremos engañados. Veamos el siguiente relato. Hace 2 meses me sucedió algo bastante inquietante. Recuerdo que salí del baño y de repente, me encontré en un lugar totalmente desconocido, se podía ver claramente que no estaba en mi hogar. A lo lejos un hombre con una playera blanca se sorprendió bastante al verme, en ese momento me sentí bastante confundido, es por ello que di media vuelta y regresé al baño. Cabe aclarar que el baño por dentro estaba todo perfectamente igual, pero al salir como que todo se materializaba. Sin más llamé a mi pareja, pero pasaron algunos instantes y mi esposa jamás llegó. Al salir del baño de nuevo, ya estaba de vuelta en mi casa, pero lo que viví en esos minutos fue muy real. Me asusté mucho y no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si hubiera cerrado la puerta del baño. Lo más seguro es que no hubiera sido posible regresar a mi realidad. Esto parece que fue una transferencia de lugar, esto es muy común en muchos relatos que he escuchado, los demonios pueden transferir a una persona o cosa de una nación a otra, de una época al pasado o al futuro, de la Tierra a una nave fuera de la Tierra, de un bosque a una cueva, y posiblemente de un planeta a otro, o de una galaxia a otra, o de una línea de tiempo a otra línea de tiempo. Los demonios tienen mucho conocimiento tecnológico y conocimiento de cómo manipular el tiempo y espacio en este mundo físico. Si la persona hubiera cerrado la puerta del baño, todavía hubiera podido regresar al abrir la puerta, ya que el objetivo era enviarlo a otro lugar y volverlo a su propio lugar. De otra manera, si los demonios no hubieran querido regresarlo, no tendría posibilidad de volver, se hubiera cerrado el túnel de transferencia. No hay ruptura temporal como algunos dicen, no hay falla en la Matrix como otros piensan, todo está bien calculado por los demonios saben bien lo que hacen, ellos hacen las cosas que más les sirven, hacen las cosas que más les conviene, ellos seleccionan a las personas que les sirven para los propósitos que tienen, ellos trabajan con todas las personas que se dejan usar, que se dejan manipular, que se dejan engañar, que hacen tratos con los demonios, porque si haces un pacto con los demonios, te van a dar lo que pides, pero después serás un esclavo a la fuerza y tendrás que hacer lo que los demonios te mandan quieras o no quieras, y al final una muerte horrible, después un castigo eterno por parte de Dios, por haberte unido a los demonios, a menos que uno se arrepienta de la rebelión contra Dios y pidamos perdón a Dios, pero aún así podríamos morir aquí en la tierra, pero ya no seríamos condenados al castigo eterno. Tengamos cuidado de lo que nos muestran los demonios en la televisión, en internet, en radio, en libros, en noticias, en programas, en contactados, en enseñanzas que vienen de los demonios, todo eso trae consecuencias. Veamos el siguiente relato.
Recuerdo perfectamente el 11 de noviembre del 2011, ese día me ocurrió algo muy extraño. Seguramente fue producto de la sugestión, o una fuerte depresión que atravesaba en aquel momento, debido a una relación complicada con una chica. Para nuestra mala suerte tuvimos que dejar de vernos para siempre, debido a que no había otra opción. Yo debía abandonar el país y regresar al sur, el cual es mi país de origen. Lamentablemente estuve en paro, y al parecer allí no había manera de prosperar. Soy de un país del sur de Europa, pero en ese momento llevaba unos 3 años trabajando en un país del norte. Sin embargo, la empresa para la que trabajaba cerró por completo, y luego de algún tiempo no logré encontrar un empleo estable en mi campo profesional. Además, como ya les mencioné, estaba en paro, así que sin más decidimos terminar nuestra relación. En aquel entonces, todavía era bastante joven, es por ello que el impacto emocional fue profundo, pero lo verdaderamente inquietante es que mientras seguía en ese país comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche fui a un bar cercano a tomarme unas copas, y una vez allí me sucedió algo bastante singular. En el bar había un hombre mayor, con un aspecto sacado de una película de terror, y sin más me dijo que no tenía nada que hacer en ese lugar, que debía volver a mi país lo antes posible ahora que aún podía. Los días siguientes pasaron más cosas extrañas, pero lo que más recuerdo es haber tenido lo que parecían ser alucinaciones, pues veía personas idénticas a mí, como si fueran algunas versiones paralelas. Una de esas figuras, por así mencionarlo, era un hombre vestido como un mono amarillo que trabajaba cerca de un río. Me miró fijamente con una expresión perturbadora, como si supiera algo que yo desconocía. Al día siguiente, mientras iba en el autobús, ocurrió algo aún más extraño. En ese país el transporte público estaba tecnológicamente muy avanzado, mucho más que en mi país de origen. Los autobuses tenían sistemas de seguridad, cámaras de videovigilancia y monitores que generalmente estaban apagados. Sin embargo, mientras estaba sentado, el monitor del autobús que estaba apagado de repente se encendió, y ahí la vi a ella. Era la chica con la que tuve aquella relación. Estaba sentada en una silla mirándome fijamente, como si estuviera en otro lugar y alguien le hubiera dicho que mirara a la cámara. Su expresión era de sorpresa y miedo, como si me hubiera reconocido o no entendiera qué estaba ocurriendo. Nos quedamos mirándonos durante unos 4 segundos, y después el monitor sin más se apagó de golpe. Me quedé bastante perturbado por algunos minutos, pues pensé que estaba perdiendo la cordura. No sé si fue una coincidencia, o simplemente mi mente me jugó malas pasadas debido a la depresión, pero sin duda alguna, la expresión de ella me dejó marcado para siempre. Esta situación es parecida a cuando 2 teléfonos se conectan mutuamente y nadie hizo la llamada. Alguien los está conectando a propósito, no tengo claro para qué motivo lo hacen, tal vez solo sea para crear distracción o confusión, o para algún propósito en específico. Actualmente hay varios teléfonos y programas que te pueden conectar, como en una videollamada, o en una conferencia en línea, pero no hay aparatos en los autobuses que tengan programas para conectarte con otras personas en videollamadas. Me parece que fue un truco de los demonios para conectar a estas 2 personas por medio de las pantallas. El propósito de hacer todo esto es causar intriga, confusión, atracción, fascinación en las personas. Imaginemos el choque emocional que sintió la persona que sufrió esto, y ahora veamos qué nos hace sentir a nosotros los que escuchamos todos estos relatos. Crea en nosotros una gran curiosidad e intriga por conocer a qué se debe todo esto, y queremos saber más sobre estos temas. Yo así me he sentido al mirar todo esto, pero ahora me doy cuenta que todo esto es bien calculado por los demonios, para crear atracción a estos temas, y mantenernos a las expectativas de qué se trata todo esto, y también desear que nos pase a nosotros mismos estas cosas, para que tengamos una experiencia sobre estos temas. Abramos bien los ojos. ¿Quién de nosotros ha tenido pensamientos de querer saber más de estos temas, y quién ha tenido pensamientos de querer tener experiencias como estas, y quién le ha pasado, que cuando leen un libro, han recibido la respuesta en forma de un pensamiento acerca de lo que van leyendo, aún antes de leer la palabra, o una frase, llega la respuesta en forma de pensamiento? Esto pasa porque los demonios te están guiando mientras vas leyendo. Los demonios quieren que tú creas y aceptes lo que dice tal o cual libro. De esta manera guían o desvían a las personas en sus vidas, para que las personas tengan una vida alejada de Dios. No todos los pensamientos son tuyos, muchos pensamientos vienen de los demonios. Lo hacen así para llevarte a donde ellos quieren que tú vayas, para que tú creas lo que ellos quieren que tú creas, para llevarte a hacer lo que ellos quieren que tú hagas en tu vida e influyas en otras personas. Y por supuesto, ellos quieren que tú hagas lo que a ellos les conviene, que vivas alejado de Dios, que aprendas y practiques cosas de los demonios,
Son cosas para una humanidad alejada de Dios, para una sociedad muy tecnológica, o muy rica, pero perdida en cuanto a la salvación. Lo que los demonios enseñan no es para llevarnos a Dios, sino todo lo contrario, es para apartarnos de Dios. ¿Te habías dado cuenta de esta clase de pensamientos que te llegan cuando lees un libro, o cuando estás viendo algún programa en la televisión? Hemos llegado al final del vídeo. Por favor visita el canal de Universos Paralelos, en la descripción del vídeo estará un link para llevarlos a su canal, allí encontrarás muchos vídeos sobre estos temas. La intención de este vídeo es darte a conocer lo que están haciendo los demonios, cómo ellos manipulan a las personas. Mi deseo es que tú mismo puedas darte cuenta de todo esto y que puedas entender el peligro en el que nos encontramos. Cuestiona todo, no aceptes nada de lo que te dicen en televisión, radio, libros, noticias, enseñanzas de demonios. Y por último pide dirección a Dios para tu vida.